El cuerpo de Inara se congeló contra la piedra fría cuando escuchó sus pasos acercarse por el pasillo secreto. 2 años. 730 días viviendo como un fantasma entre las paredes del castillo más poderoso del desierto, invisible, silenciosa, alimentándose de migajas y agua de lluvia que se filtraba por las grietas antiguas. 730 días sin que nadie supiera que existía. Y ahora, en este preciso instante, mientras la luz dorada del fuego de la chimenea atravesaba la rendija de su escondite, el jeque Malik al-Safir estaba a punto de descubrirla. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo a través de la pared de piedra. Había sobrevivido a tormentas de arena, al hambre que retorcía su estómago durante días, al frío brutal de las noches del desierto filtrándose por las rendijas, a la soledad más absoluta que ningún ser humano debería soportar. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para este momento, para mirarlo directamente a los ojos, para que él finalmente supiera la verdad, que ella había estado ahí todo el tiempo, observándolo, conociéndolo mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Y lo peor de todo, lo más peligroso, lo más imposible, había cometido el error imperdonable de enamorarse de él. La primera vez que Inara vio a Malik fue la noche en que su vida terminó, y comenzó al mismo tiempo. Tenía 18 años cuando los soldados del jeque rival arrasaron su aldea en las afueras del reino de Al-Safir. Su padre, un comerciante de especias respetado pero sin fortuna, había muerto defendiendo su casa. Su madre había sido arrastrada junto con las demás mujeres. Inara corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, descalza sobre la arena ardiente primero y luego sobre las piedras filosas del camino real que conducía al castillo. No tenía plan, no tenía destino, solo tenía el instinto primitivo de sobrevivir. Cuando llegó a las murallas del castillo Al-Safir, exhausta, ensangrentada, con la garganta desgarrada de tanto gritar pidiendo ayuda que nunca llegó, vio algo que cambiaría todo. Una pequeña abertura en la base de la muralla norte, casi invisible entre las sombras y la hiedra antigua. Era apenas lo suficientemente ancha para que su cuerpo delgado se deslizara. Y eso hizo. Se deslizó hacia la oscuridad sin saber que nunca volvería a salir de la misma manera. Los primeros días fueron una pesadilla de confusión y terror. Los pasadizos secretos del castillo eran un laberinto de corredores estrechos construidos siglos atrás, cuando los antiguos reyes necesitaban rutas de escape en tiempos de guerra. Inara se arrastró por túneles donde apenas cabía su cuerpo, tropezó en escaleras empinadas que bajaban a profundidades aterradoras. Se perdió una y otra vez en la oscuridad absoluta, donde ni siquiera podía ver su propia mano frente a su rostro. El hambre era un animal salvaje que devoraba sus entrañas. La sed era peor. Había momentos en que consideraba salir, entregarse, aceptar cualquier destino con tal de beber un sorbo de agua limpia. Pero entonces recordaba los gritos de su madre, el olor a humo y sangre, y sabía que salir significaba la muerte o algo peor. Así que siguió adelante, guiándose por el sonido del agua que goteaba en algún lugar de las profundidades, hasta que finalmente encontró un pequeño pozo subterráneo alimentado por un manantial oculto. Ese día lloró de alivio. Bebió hasta que su estómago dolió. Y supo que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir. Aprender a moverse por los pasadizos sin ser detectada se convirtió en su única razón de existir durante las primeras semanas. Inara descubrió que las paredes del castillo estaban llenas de rendijas, pequeños agujeros de observación que los constructores antiguos habían dejado para espiar. Desde esos puntos podía ver las habitaciones, los pasillos, los salones. Podía escuchar conversaciones. Podía observar la vida del castillo desarrollarse ante sus ojos como una obra de teatro en la que ella era el único espectador invisible. Al principio, solo buscaba información práctica. Cuando los sirvientes llevaban comida a los salones. Cuando los guardias hacían sus rondas. Cuando las cocinas quedaban vacías. Desarrolló un sistema perfecto para robar comida sin ser detectada. Una manzana aquí, un trozo de pan allá,
nunca lo suficiente como para que alguien notara la falta. Se volvió experta en leer los patrones de movimiento del castillo. Sabía exactamente cuándo podía aventurarse a salir de los pasadizos por un breve momento para tomar lo que necesitaba. Pero fue en una de esas noches de observación silenciosa cuando lo vio por primera vez realmente. Malik al-Safir, el jeque más temido y respetado de todos los reinos del desierto. Inara había escuchado su nombre pronunciado con reverencia y terror a partes iguales durante toda su vida. Se decía que era un guerrero implacable, un estratega brillante, un líder que nunca mostraba misericordia a sus enemigos. Se decía que su corazón era tan duro como las piedras del desierto, que no conocía el amor ni la compasión, que gobernaba con mano de hierro y que nadie se atrevía a desafiar su palabra. Pero la primera vez que Inara lo vio a través de una rendija en la pared de su cámara privada, lo que encontró la dejó sin aliento. Estaba solo, de pie frente al fuego de la chimenea, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en las llamas. Llevaba sus ropas ceremoniales blancas con bordados dorados que brillaban a la luz del fuego, pero en su postura había algo profundamente humano, profundamente vulnerable. No era el guerrero despiadado de las leyendas, era un hombre agobiado por el peso de un reino entero sobre sus hombros. Esa noche, Inara escuchó algo que cambiaría para siempre su percepción de él. Malik estaba hablando con su consejero más cercano, un hombre anciano llamado Bahir, que había servido a su padre antes que a él. La conversación era tensa, llena de preocupación por la guerra que amenazaba en las fronteras, por los traidores infiltrados en la corte, por las decisiones imposibles que debía tomar cada día. Pero lo que realmente capturó la atención de Inara fue cuando Bahir preguntó sobre su bienestar personal. Malik soltó una risa amarga que resonó en la habitación como un lamento. Dijo que no recordaba la última vez que había dormido una noche completa sin pesadillas. Dijo que cargaba las almas de cada soldado caído en su conciencia como cadenas invisibles. Dijo que a veces, en la soledad de su cámara, se preguntaba si todo el poder y la gloria valían la pena cuando no tenía a nadie con quien compartir el peso de la corona. Y entonces, con una voz tan baja que Inara apenas pudo escucharla, admitió que lo que más temía no era morir en batalla, sino morir solo, sin haber conocido nunca lo que era ser amado por quien realmente era y no por lo que representaba. Si quieres seguir recibiendo historias de amor intensas, emocionantes y con finales felices como esta, historias creadas para sentirse en el corazón, suscríbete a este canal. Es la única forma de no perderte ninguna de estas narraciones que nacen para tocarte el alma. Desde esa noche, algo cambió en Inara. Ya no era solo una superviviente escondiéndose en las paredes. Se convirtió en una observadora dedicada de la vida de Malik. Lo veía cada día, a cada hora, en cada momento de vulnerabilidad que él creía privado. Lo vio entrenar con su espada en el patio al amanecer, con movimientos tan fluidos y precisos que parecían una danza mortal. Lo vio estudiar mapas y estrategias militares hasta altas horas de la madrugada, frotándose los ojos cansados, pero negándose a descansar. Lo vio resolver disputas entre su gente con una sabiduría que desmentía su juventud, siendo justo incluso cuando la justicia era dolorosa. Lo vio mostrar compasión a los niños que se acercaban a pedirle bendiciones, regalándoles sonrisas genuinas que transformaban completamente su rostro severo. Y lo vio, noche tras noche, sentado solo frente al fuego, con esa expresión de soledad profunda que hacía que el corazón de Inara se retorciera de dolor. Comenzó como curiosidad, luego se convirtió en fascinación y finalmente, sin que pudiera evitarlo, se transformó en algo mucho más peligroso. Inara se estaba enamorando de un hombre que no sabía que ella existía. De un hombre que vivía a solo unos centímetros de distancia, pero a mundos de separación. Sabía que era una locura, sabía que era imposible. Pero el corazón no entiende de lógica ni de imposibilidades. Cada vez que lo veía sonreír por algo pequeño, como el canto de un pájaro en la ventana o el sabor de un dulce de miel que le traían de las cocinas, ella sonreía también desde su escondite. Cada vez que lo veía frustrado por las traiciones y las mentiras que lo rodeaban,
Ella deseaba poder salir de las sombras y decirle que no estaba solo, que alguien lo veía realmente, que alguien conocía su corazón mejor que nadie. Cada vez que lo escuchaba hablar en sus oraciones nocturnas, pidiendo fuerza y sabiduría para guiar a su pueblo, ella rezaba también, pidiendo por su protección y su felicidad. Los meses pasaron y el conocimiento de Inara sobre Malik se volvió tan profundo que era casi íntimo. Sabía que le gustaba el té de cardamomo preparado bien caliente, con una gota de agua de rosas. Sabía que odiaba las ceremonias largas, pero las soportaba por deber. Sabía que su cicatriz en el brazo izquierdo venía de salvar a su hermano menor de un ataque cuando tenía solo 15 años. Sabía que guardaba el anillo de su madre fallecida en una caja de cedro junto a su cama y lo miraba en las noches difíciles. Sabía que su comida favorita eran los pistachos tostados con miel que preparaba una anciana cocinera específica. Sabía que cuando estaba verdaderamente preocupado, se frotaba la parte posterior del cuello con la mano derecha. Sabía que su risa real, no la diplomática sino la genuina, era profunda y cálida como el sol del mediodía. Lo conocía de maneras que nadie más lo conocía. Y ese conocimiento era su tesoro más preciado y su tormento más cruel. Pero Inara no solo observaba. En su propio modo silencioso e invisible, comenzó a cuidar de él. Cuando notó que tenía problemas para dormir, empezó a quemar hierbas calmantes en los pequeños braseros de los pasadizos cercanos a su cámara, permitiendo que el humo aromático se filtrara sutilmente hacia su habitación. Cuando vio que había conspiración entre ciertos miembros de su consejo, dejó notas anónimas de advertencia en lugares estratégicos donde sabía que las encontraría. Cuando un asesino infiltrado intentó poner veneno en su vino durante un banquete, Inara actuó rápidamente, derramando el contenido desde un pasadizo secreto antes de que él pudiera beber. Malik creyó que había sido un accidente del sirviente y nunca supo lo cerca que había estado de la muerte. Una y otra vez, Inara se convirtió en su ángel guardián invisible, protegiéndolo de las sombras, cuidándolo de maneras que él nunca podría comprender. Hubo momentos en que estuvo peligrosamente cerca de ser descubierta. Una noche, mientras observaba a Malik dormir, tan vulnerable y hermoso en su descanso que no pudo apartar la mirada, un guardia escuchó un ruido en los pasadizos y comenzó a investigar. Inara tuvo que correr en completo silencio por túneles que no conocía bien, con el corazón golpeando su pecho tan fuerte que pensó que explotaría. Se escondió en un espacio tan estrecho que apenas podía respirar, presionada contra la piedra fría durante horas, mientras los guardias registraban los pasadizos cercanos con antorchas. Cuando finalmente se fueron, había perdido toda sensación en sus piernas y tenía moretones por todo el cuerpo. Pero había valido la pena. Siempre valía la pena si significaba poder verlo un día más. La estación cambió y llegó el tiempo de las tormentas de arena. El castillo se preparaba para el asedio anual de la naturaleza, sellando ventanas y almacenando provisiones. Pero las tormentas ese año fueron peores de lo esperado. Una noche particularmente brutal, los vientos aullaban como bestias hambrientas y la arena se filtraba por cada grieta del castillo. Inara estaba en uno de sus escondites habituales cuando escuchó un sonido aterrador. El crujido de piedra antigua cediendo. Parte del pasadizo se estaba derrumbando. Corrió hacia la salida más cercana, pero el camino estaba bloqueado. Corrió en la dirección opuesta, pero encontró lo mismo. Estaba atrapada en un segmento que se estaba desmoronando lentamente. El polvo de piedra llenaba el aire haciéndola toser violentamente. Sus pulmones ardían. La oscuridad era total. Y por primera vez en 2 años, Inara sintió que iba a morir allí, enterrada viva en las paredes del castillo, sin que nadie supiera jamás que había existido. Pero entonces, a través del pánico y el polvo, escuchó su voz. La voz de Malik, al otro lado de la pared, en su cámara, hablando con los guardias sobre los daños estructurales del castillo. Y en ese momento de desesperación absoluta, Inara hizo algo que nunca había hecho. Golpeó la pared. Un golpe débil al principio, luego más fuerte, luego desesperado. Golpeó con los puños hasta que sus nudillos sangraron, gritando con lo que le quedaba de voz.
rogando ser escuchada, rogando ser encontrada. Y entonces, milagrosamente, la voz de Malik se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego, con una urgencia que hizo que el corazón de Inara saltara, él ordenó que derribaran esa sección de la pared inmediatamente. Dijo que había escuchado algo, que alguien estaba atrapado. Los guardias protestaron diciendo que debían ser las ratas o los truenos de la tormenta, pero Malik insistió con una autoridad que no admitía debate, y comenzaron a trabajar. Inara escuchó los golpes de los martillos contra la piedra acercándose cada vez más. El polvo se hacía más denso. Su conciencia comenzaba a desvanecerse, pero siguió golpeando, siguió luchando, porque él estaba al otro lado y eso significaba que había esperanza. Y entonces, con un último golpe poderoso, la pared cedió. La luz del fuego de la chimenea invadió el pasadizo oscuro como un amanecer dorado. Y allí, enmarcado en la abertura, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la preocupación, estaba Malik al-Safir. Sus miradas se encontraron por primera vez directamente, sin paredes de por medio, sin rendijas, sin barreras. Y en ese instante, 2 años de observación silenciosa, de amor secreto, de protección invisible, colisionaron con la realidad de una forma que ninguno de los dos estaba preparado para manejar. Malik la sacó del pasadizo con sus propias manos, cargándola como si no pesara nada, llevándola a su cámara donde la recostó suavemente en los cojines cerca del fuego. Inara tosía violentamente, escupiendo polvo de piedra, con el cuerpo temblando por el shock y el agotamiento. Sus ropas estaban hechas jirones, su piel estaba cubierta de rasguños y moretones, su cabello era una maraña salvaje llena de polvo. Pero lo que más la aterraba no era su estado físico, sino la forma en que Malik la miraba. Con esos ojos oscuros e intensos que había observado durante tanto tiempo, ahora enfocados completamente en ella, estudiándola con una mezcla de asombro, confusión y algo más que no podía identificar. Llamó a los sirvientes para que trajeran agua y vendas. Alejó a los guardias ordenándoles que sellaran el pasadizo y no hablaran de esto con nadie. Y luego, cuando estuvieron solos, se arrodilló frente a ella y pronunció las palabras que Inara había temido y anhelado escuchar. «¿Quién eres?». La voz le salió ronca y quebrada cuando finalmente habló después de 2 años de silencio casi total. Le dijo su nombre, le contó sobre su aldea destruida, sobre cómo había entrado al castillo buscando refugio, sobre cómo había sobrevivido en los pasadizos. Pero no le contó todo. No le dijo que lo había estado observando cada día. No le dijo que conocía sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos, sus momentos de mayor vulnerabilidad. No le dijo que se había enamorado de él desde las sombras. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. Malik escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Cuando ella terminó, hubo un largo momento de silencio donde solo se escuchaba el crepitar del fuego y el aullido de la tormenta afuera. Entonces, él hizo algo completamente inesperado. En lugar de llamar a los guardias para arrestarla o expulsarla, en lugar de enfurecerse por la invasión de su privacidad, en lugar de castigarla por vivir como una intrusa en su castillo durante 2 años, Malik extendió su mano y limpió suavemente una mancha de sangre de su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan inesperado, que Inara sintió que su corazón se detenía. Y entonces, él habló con una voz llena de una emoción que ella no pudo descifrar. Has sobrevivido sola en condiciones que habrían matado a la mayoría de las personas. Has demostrado una fuerza y una voluntad que son extraordinarias. No sé qué hacer contigo, Inara, pero sí sé que esta noche has sido encontrada y ya no tienes que esconderte nunca más. Estás bajo mi protección ahora. Y en este castillo, eso significa algo. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Inara. Malik le asignó una habitación en las torres del castillo, lejos de las áreas principales donde las preguntas de la corte podrían volverse incómodas. Le proporcionó ropas nuevas, comida abundante, todo lo que pudiera necesitar. Pero lo más sorprendente era que él mismo venía a visitarla cada día.
Al principio eran visitas breves, solo para asegurarse de que estaba bien y recuperándose. Pero gradualmente se volvieron más largas. Comenzaron a hablar. Y en esas conversaciones, Inara descubrió que conocer a alguien desde las sombras y conocerlo en persona eran experiencias completamente diferentes. Malik era tan complejo e intrigante de cerca como lo había sido desde la distancia, pero ahora había capas adicionales que las paredes no podían revelar. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños para el reino. La intensidad de su enfoque cuando escuchaba, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera importante. El humor sutil que mostraba en momentos inesperados, haciendo que ella riera de formas que había olvidado que podía. Inara tuvo que ser cuidadosa de no revelar cuánto sabía sobre él. Tenía que fingir sorpresa cuando él le contaba cosas sobre sí mismo que ella ya conocía. Tenía que pretender que estaba descubriendo sus gustos y hábitos por primera vez. Pero había momentos en que casi se delataba, como cuando él mencionó su té de cardamomo y ella casi dijo, con una gota de agua de rosas, antes de morderse la lengua. Lo que Inara no esperaba era que Malik también estuviera observándola con la misma intensidad con la que ella lo había observado a él. Notaba pequeños detalles sobre ella que nadie más veía. Notó que se ponía nerviosa cuando había demasiada gente alrededor, un residuo de sus años en soledad. Notó que sus manos temblaban ligeramente cuando comía, como si todavía no pudiera creer que la comida era real y abundante. Notó que a veces miraba las paredes del castillo con una expresión extraña, casi nostálgica, como si extrañara algo de su vida anterior en los pasadizos. Y lo más inquietante para Inara, notó que ella lo miraba de una manera que iba más allá de la gratitud o el respeto. La miraba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver directamente a través de todas sus defensas hasta el secreto más profundo de su corazón. Las semanas se convirtieron en meses y la presencia de Inara en el castillo se volvió menos extraña y más natural. La corte había aceptado la explicación de que era una refugiada bajo la protección del jeque, y aunque había rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su relación, nadie se atrevía a cuestionar la decisión de Malik abiertamente. Pero la verdadera transformación estaba sucediendo en privado, en esas largas conversaciones nocturnas que se habían vuelto rituales sagrados para ambos. Inara se encontraba esperando ansiosamente cada noche, cuando él terminaba sus deberes y venía a sentarse con ella frente al fuego, compartiendo historias, pensamientos, sueños y miedos, de formas que ninguno de ellos compartía con nadie más. Una noche, Malik llegó más tarde de lo habitual, con una expresión preocupada que Inara reconoció inmediatamente. Habían recibido noticias de espías sobre un ataque planeado por el jeque rival, el mismo que había destruido la aldea de Inara 2 años atrás. La guerra que Malik había estado tratando de evitar finalmente era inevitable. Tendría que marchar con su ejército en una semana. La perspectiva de perderlo, de que fuera a la batalla donde podría morir, hizo que algo se rompiera dentro de Inara. Sin pensar, sin poder contenerse más, le preguntó por qué había insistido en buscarla esa noche de la tormenta cuando los guardias le dijeron que eran solo ratas. ¿Por qué había escuchado tan atentamente? ¿Por qué había sabido que había alguien allí? Malik la miró con esos ojos intensos que parecían ver directamente en su alma y le dijo algo que la dejó sin aliento. Dijo que durante meses antes de esa noche había sentido una presencia en el castillo. No algo amenazante, sino algo protector, algo reconfortante. Había notado pequeños cambios inexplicables. El aroma de hierbas calmantes que aparecía en las noches difíciles, notas anónimas de advertencia que lo habían salvado de traiciones, el vino derramado que ahora sospechaba había estado envenenado. Había comenzado a creer que el castillo tenía un espíritu guardián, algo o alguien que cuidaba de él desde las sombras. Y esa noche de la tormenta, cuando escuchó los golpes desesperados en la pared, supo con absoluta certeza que tenía que encontrar a quien estaba allí. Porque quien fuera que estuviera viviendo en las paredes de su castillo, protegiéndolo desde la oscuridad, merecía ser salvado. El aire entre ellos se volvió denso con palabras no dichas. Inara sintió que este era el momento.
el momento en que tenía que confesar la verdad completa o vivir con el peso del secreto para siempre. Con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar su propia voz, le contó todo. Le dijo que lo había estado observando cada día durante 2 años. Le dijo que conocía sus rutinas, sus preferencias, sus secretos. Le dijo sobre todas las veces que lo había protegido sin que él lo supiera. Le dijo que había escuchado sus conversaciones más privadas, que había presenciado sus momentos de mayor vulnerabilidad. Y finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, le confesó lo más aterrador de todo, que se había enamorado de él desde las sombras, que lo amaba de maneras que no tenía derecho a amar, que cada día de los últimos 2 años había sido por él y para él. Esperaba furia, esperaba repulsión, esperaba que la expulsara del castillo por la invasión masiva de su privacidad. Lo que no esperaba era la forma en que Malik se levantó lentamente, se acercó a ella y la tomó entre sus brazos con una desesperación que robó todo el aire de sus pulmones. No esperaba que él enterrara su rostro en su cabello y respirara profundamente, como si estuviera inhalando su esencia misma. No esperaba que él susurrara contra su oído con una voz rota por la emoción. He estado buscándote toda mi vida sin saber que existías. Cada noche me sentía solo pero no vacío, como si hubiera una presencia invisible que me acompañaba. Pensé que me estaba volviendo loco. Pero eras tú. Siempre fuiste tú. El beso que siguió fue inevitable. Una colisión de 2 años de anhelo reprimido, de amor observado desde lejos, de conexiones forjadas en el silencio y confirmadas en el encuentro. Fue desesperado y tierno al mismo tiempo, lleno de promesas y necesidad, de reconocimiento y descubrimiento. Malik la besaba como si ella fuera el aire que necesitaba para respirar. E Inara respondía con toda la pasión que había contenido durante incontables noches de observarlo desde las sombras, deseando poder tocarlo, anhelando este preciso momento con cada fibra de su ser. Cuando finalmente se separaron, con las respiraciones agitadas y las frentes apoyadas una contra la otra, Malik le dijo algo que cambió todo. Dijo que no iría a la guerra, enviaría a sus generales en su lugar, porque había pasado toda su vida cumpliendo deberes, siendo el líder que su pueblo necesitaba, sacrificando su propia felicidad por el bien del reino. Pero ahora, después de encontrar algo tan precioso, tan imposible, tan perfecto, no iba a arriesgarse a perderlo. No iba a desperdiciar esta oportunidad de finalmente ser feliz con alguien que lo conocía mejor que nadie, que lo había cuidado sin pedir nada a cambio, que lo amaba no por su título o poder, sino por el hombre que era en sus momentos más vulnerables. Inara protestó. Le dijo que su pueblo lo necesitaba, que un líder no podía abandonar su deber por amor. Pero Malik sonrió con esa sonrisa genuina que ella tanto amaba, y le explicó que había pasado años sin creer en el amor, pensando que era un lujo que los líderes no podían permitirse. Pero ahora entendía que el amor no era una distracción del deber, sino la razón por la que el deber valía la pena. Había encontrado algo por lo que valía la pena vivir, no solo existir. Y eso lo hacía más fuerte, no más débil. Le prometió que encontraría el equilibrio entre sus responsabilidades y su corazón, porque ella le había enseñado que incluso en la oscuridad más profunda, incluso escondida en las paredes sin voz ni presencia, el amor encontraba la forma de brillar. Los meses siguientes fueron como despertar de un sueño largo y difícil a una realidad más hermosa de lo que Inara había imaginado posible. Malik no fue a la guerra personalmente, pero dirigió la estrategia desde el castillo con Inara a su lado, consultándola en decisiones importantes porque valoraba su perspectiva única. Los generales ganaron batallas decisivas y el jeque rival finalmente fue derrotado y exiliado. La paz regresó al reino. Y en medio de esa paz, Malik anunció a su corte que se casaría con Inara. La noticia causó conmoción. Algunos miembros de la corte protestaron argumentando que una refugiada sin título no era una esposa apropiada para un jeque, pero Malik manejó las objeciones con la misma autoridad con la que manejaba todo, absoluta e inquebrantable. Explicó que Inara había demostrado cualidades que ninguna princesa privilegiada podría igualar.
Había sobrevivido sola durante 2 años en condiciones que habrían quebrado a la mayoría. Había protegido al jeque sin buscar recompensa o reconocimiento. Había demostrado lealtad, inteligencia, fuerza y amor genuino. Y si esas no eran las cualidades que merecían estar al lado de un líder, entonces él no sabía qué lo eran. La boda fue un evento de esplendor sin precedentes. Inara llevaba sedas del color del atardecer bordadas con hilos de plata, con joyas que brillaban como estrellas contra su piel. Pero lo más hermoso no eran las ropas ni las joyas, sino la forma en que Malik la miraba, como si ella fuera el tesoro más preciado de todos sus reinos. Durante la ceremonia, en el momento de los votos, Malik agregó algo que no era tradicional. Tomó las manos de Inara entre las suyas y le habló directamente, frente a todos los testigos reunidos. «Inara», dijo con una voz que resonó en todo el salón, «tú me conociste en mi soledad. Me cuidaste desde las sombras. Me amaste cuando yo no sabía que podía ser amado. Me diste un regalo que no puedo medir ni repagar. Me diste tu corazón sin condiciones. Y hoy, frente a nuestro pueblo, frente a los cielos que nos observan, te prometo que pasaré cada día del resto de mi vida siendo digno de ese regalo. Te prometo que nunca más estarás sola u oculta. Te prometo que tu voz será escuchada, tu presencia será celebrada, tu amor será honrado. Y te prometo que cuando nuestros días en esta tierra terminen y nuestras almas vuelen al más allá, te buscaré en cada vida, en cada mundo, porque encontrarte fue el momento en que mi vida verdaderamente comenzó». No había un solo ojo seco en el salón cuando terminó. Y cuando se besaron, sellando sus votos, el pueblo celebró con una alegría que sacudió los cimientos del castillo. La chica que había vivido en las paredes como un fantasma, ahora era la jeque, la líder junto a Malik, amada por su pueblo y adorada por su esposo. Los años que siguieron fueron de felicidad profunda y realización. Inara no olvidó nunca sus días en los pasadizos. De hecho, ordenó que se restauraran y preservaran como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza persiste. Estableció refugios para personas desplazadas por la guerra, sabiendo por experiencia personal lo que significaba no tener hogar ni ayuda. Trabajó junto a Malik para hacer del reino un lugar más compasivo y justo. Y juntos criaron 3 hijos que crecieron escuchando la historia de cómo su madre había vivido en las paredes del castillo y su padre había sido lo suficientemente sabio como para escuchar cuando ella pidió ayuda. En las noches, cuando el palacio dormía y solo quedaban ellos dos frente al fuego, Malik a veces le preguntaba si extrañaba algo de su vida anterior. E Inara siempre respondía lo mismo. Extrañaba la simplicidad de amar sin complicaciones, pero no cambiaría ni un solo momento de su vida ahora por regresar a esas sombras. Porque el amor observado desde lejos era hermoso, pero el amor vivido, compartido, celebrado cada día, era magnético. Era la diferencia entre soñar con el sol y sentir su calor en la piel. Hubo desafíos, por supuesto. Hubo momentos en que las responsabilidades del liderazgo pesaban demasiado. Hubo momentos en que las amenazas externas volvían a surgir. Hubo momentos de duda y dificultad, pero siempre se enfrentaron juntos, con la misma determinación que Inara había mostrado al sobrevivir en los pasadizos y la misma fuerza que Malik había demostrado al gobernar su reino. Y cada noche, sin importar lo difícil que hubiera sido el día, se encontraban el uno en los brazos del otro, recordándose mutuamente que habían sobrevivido a lo imposible para llegar a este lugar de amor y seguridad. En su 20º aniversario de boda, Malik llevó a Inara a un lugar especial del castillo. Era el pasadizo exacto donde ella había sido encontrada, ahora restaurado y convertido en un jardín secreto con luz solar filtrándose desde claraboyas añadidas en el techo. En el centro había una placa de plata con una inscripción que decía: «En este lugar, 2 almas separadas por paredes y mundos encontraron el camino de regreso el uno al otro». Que este jardín recuerde siempre que el amor verdadero trasciende todos los obstáculos, todas las barreras, todo lo que intenta mantener los corazones apartados. Inara lloró cuando leyó las palabras. Y cuando Malik la abrazó,
Con la misma ternura que había mostrado el día en que la sacó del derrumbe, ella supo con absoluta certeza que su historia no era sobre una chica que se escondió en las paredes de un castillo. Era sobre dos personas destinadas a encontrarse, sin importar cuán imposible pareciera el camino. Era sobre el amor que persiste incluso en la oscuridad. Era sobre el valor de ser encontrado después de estar perdido. Era sobre la transformación de la soledad en compañía, del miedo en confianza, de la supervivencia en verdadera vida. Y mientras el sol poniente bañaba el jardín secreto en tonos dorados, mientras las flores que Inara había plantado perfumaban el aire con fragancias dulces, mientras los sonidos distantes del castillo les recordaban el mundo que habían construido juntos, Malik susurró contra su cabello: «Gracias por golpear esa pared. Gracias por dejarme encontrarte». E Inara respondió con una sonrisa que iluminaba más que 1000 soles. «Gracias por escuchar. Gracias por no dejar de buscar». Su historia se convirtió en leyenda en el reino. Los bardos la cantaban en las plazas, las madres la contaban a sus hijas, los ancianos la recordaban con sonrisas nostálgicas. La chica en las paredes y el jeque solitario. El amor que creció en silencio y se convirtió en el rugido más poderoso. La historia que probaba que incluso cuando estamos más perdidos, más escondidos, más convencidos de que nunca seremos encontrados, el destino tiene planes que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces la mayor fortaleza no está en ser invencible, sino en tener el coraje de ser vulnerable, en golpear esa pared y pedir ser rescatado, en admitir que necesitamos amor tanto como necesitamos aire. Inara y Malik vivieron una vida larga y plena, rodeados de hijos, nietos y un reino próspero que reflejaba los valores que habían construido juntos. Y cuando finalmente llegó su último día, muchos años después, murieron como habían vivido en sus mejores momentos, juntos, con las manos entrelazadas, con sonrisas en sus rostros y con corazones tan llenos de amor que parecía imposible que alguna vez hubieran estado solos. Su legado perduró generaciones. El jardín secreto se convirtió en un lugar de peregrinación para amantes que buscaban bendiciones. Los refugios que Inara estableció salvaron miles de vidas. Las políticas justas que implementaron trajeron prosperidad duradera. Pero más que todo eso, la historia de su amor se convirtió en un faro de esperanza para cualquiera que se sintiera invisible, olvidado o perdido. Porque les recordaba que incluso cuando vivimos en las sombras, incluso cuando nadie parece vernos, nuestro amor y nuestra presencia importan. Y que algún día, de alguna manera, seremos encontrados por alguien que nos verá exactamente como somos, y nos amará no a pesar de nuestra historia, sino por cada capítulo que nos trajo hasta ese momento. Esta fue la historia de Inara y Malik, la chica en las paredes y el jeque que aprendió a escuchar. El amor que empezó en silencio y terminó en una sinfonía. La prueba viviente de que los finales felices no son solo para cuentos de hadas, sino para aquellos que tienen el coraje de amar profundamente, esperar pacientemente y creer ferozmente que incluso las historias más imposibles pueden encontrar su camino hacia la luz. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada emoción junto a Inara y Malik, suscríbete a este canal, porque aquí seguiremos compartiendo historias de amor intensas, profundas y con finales felices que nacen para sentirse en el alma. Historias que te recuerdan que el amor verdadero existe, que vale la pena esperar y luchar por él, y que incluso en los momentos más oscuros la esperanza nunca muere. Y ahora cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta saber que esta historia ha llegado a corazones en cada rincón del mundo